una de sus primeras visitas a terreno fue a Chiloé. ¿Qué recuerda de esa visita? Bueno, fue una visita muy emocionante. Cuando yo juré como ministro, dije en la primera conferencia de prensa que tenía muchas ganas y tenía una ilusión muy importante de volver a Chiloé, al lugar donde me destinaron como médico general de zona. Entonces fue un viaje emocionante y muy hermoso. Lo bueno fue que me llenó de energía, porque la gente fue muy cariñosa en ese viaje. Luego de eso se empezó a implementar el plan paso a paso. ¿Cuál fue el principal desafío de esa implementación? Yo quiero reconocer ahí que el plan paso a paso también fue un aporte muy importante de todo el equipo de presidencia. No es un plan que solo lo haya fabricado el Ministerio de Salud. Dentro del Ministerio de Salud, la subsecretaria de Salud Pública ha sido muy importante en el plan paso a paso, pero también gobierno. Eso yo creo que fue muy bien recibido por la opinión pública y por la gente para ir entendiendo, digamos, la gravedad de la situación quizás, y además, como yo decía antes, para ir comunicando que las medidas sanitarias eran esenciales. Dentro de ese plan, o dentro de las medidas que se adoptaban permanentemente, estaban las cuarentenas. ¿Cuáles son, cómo podría explicar usted cuáles son las determinantes o las claves para que una comuna salga o entre en cuarentena? Esa es una pregunta muy importante, porque creo que a pesar de que hemos hecho el intento, nosotros no hemos logrado a veces transmitir con claridad por qué se toman esas medidas. Nosotros, para que una comuna pase a cuarentena o avance o retroceda en el paso a paso, tomamos en cuenta muchos elementos. Tomamos en cuenta, por ejemplo, la positividad de la reacción de polimerasa en cadena. Por eso es tan importante para nosotros. Tomamos en cuenta la aparición de casos nuevos semanales o incluso en los últimos días en relación a una comuna. Tomamos en cuenta el porcentaje de ocupación de camas UTI o UCI de esa región, porque muchas veces ahí hay que aplicar el tema regional. Tomamos en cuenta también, digamos, la cantidad de exámenes o la búsqueda de los casos positivos. Nosotros diferenciamos entre búsqueda activa, o sea, buscar casos que no están sintomáticos, con búsqueda médica, o sea, los casos que consultan porque se sienten enfermos y el examen sale positivo. Es decir, la residencia sanitaria, si hay o no residencia sanitaria. Es decir, tomamos en cuenta una serie de factores para determinar si una comuna puede avanzar o puede retroceder. Uno de los elementos más importantes, obviamente, es la aparición de casos nuevos. Si nosotros vemos que los casos se van duplicando o triplicando de una semana hacia otra, obviamente que también influye mucho. Para eso nosotros recibimos un informe prácticamente todas las noches sobre la evolución de los casos a nivel regional y 3 veces por semana a nivel comunal, y además el informe que hace Epivigila, que es 2 veces por semana, nos permiten ir evaluando la situación y tomando esas medidas. Dentro de esto, ¿cómo ha sido su relación con los alcaldes? Ha sido bastante positiva, diría yo. De hecho, el presidente me hace mucha broma con eso, porque dice, ya, ¿qué alcalde lo llamó? ¿Con qué alcalde está hablando para tomar? ¿O a quién le va a avisar primero? Porque yo he tenido, bueno, relaciones a veces fuertes con algunos alcaldes. Recuerdo que Rodolfo Carter una vez dijo que yo lo había bloqueado en el WhatsApp. Y fue así, pero después nos reconciliamos y conversamos y siempre ahora hablamos permanentemente. De repente con algunos alcaldes de regiones me llaman y, digamos, conversamos, y después, pucha, sale una entrevista en un diario local donde dicen, digamos, que yo no lo escucho. En fin, pero en general yo diría que gracias a lo que aprendí en la mesa social COVID-19 con los dirigentes de los alcaldes de las 3 agrupaciones, creo que la relación con los alcaldes ha sido muy buena. Yo les contesto siempre el teléfono o les contesto el WhatsApp, los llamo por teléfono. Cuando tengo tiempo les aviso si su comuna va a tener algún cambio, obviamente un poco antes de la conferencia de prensa, no con mucha anticipación.
Es decir, yo me siento muy a gusto conversando con ellos. A gusto, además, el nombre del alcalde de Arica, por ejemplo, me acordé ahora. Y siempre conversamos. Nunca tenemos diferencias, grandes por lo menos. Y siempre yo los escucho cuando me dicen, doctor, por favor, toma en cuenta que mi comuna ya lleva tanto tiempo, por ejemplo, con cuarentena. Acuérdate cuando cambiamos el criterio, que no podían haber más de 4 semanas en cuarentena, inmediatamente ellos me llamaban y me decían, doctor, ya nos estamos acercando a la 4ª semana o ya nos pasamos de la 4ª semana, ¿por qué no hemos cambiado? Siempre hay diálogo. Yo soy muy abierto a dialogar, a conversar, a escuchar sus argumentos y eso a veces los transmito, no a veces, los transmito en la mesa donde se discuten estos cambios, por eso el presidente me hace bromas con eso. ¿Lo encontró emocionante ver el primer día, 3 de febrero, a los adultos mayores llegando a vacunarse? Primero me emocioné mucho cuando fui a buscar el primer cargamento al aeropuerto. Segundo, obviamente que como me tocó participar en algunos lugares donde estaban vacunando adultos mayores, sí, era realmente emocionante ver la luz de esperanza, la alegría que ellos manifestaban, el brillo en los ojos, además el esfuerzo que muchos de ellos hicieron para ir a vacunarse en sillas de rueda, con muletas o acompañados de otra persona que les ayudara a caminar. O sea, realmente creo que en esa primera etapa, que además se vacunó mucho más gente, yo creo que gracias al ejemplo de los adultos mayores, era muy emocionante verlos llegar, verlos con la alegría, verlos con la esperanza. Imagínate, la gente a veces de 90 años, 80 años y más, que veían un futuro en la vacuna. Entonces, la posibilidad de salir, la posibilidad de abrazar a sus seres queridos, de volver a salir a la calle o de ir a comer o recibir a sus familiares en su casa, creo que fue muy emocionante. No se me olvidará, yo creo, esa emoción durante mucho tiempo. El gobierno se ha puesto 2 metas. La primera es llegar a 5 millones de vacunados a fines de marzo y 15 millones de personas inoculadas a fines del primer semestre. ¿Cómo ve usted esas metas? Yo veo esas metas bastante alcanzables. Es muy probable que tengamos cerca de 3,5 millones de personas vacunadas. Y la meta para el 30 de junio es vacunar en realidad al 80% de la población susceptible. No quisiera dar una cifra exacta porque pueden ser 15 millones o cerca de 15 millones, pero la verdad es que con este virus que tiene un RO de 2, es decir, altamente contagioso, con una vacuna que tiene una alta inmunogenicidad, las que estamos usando han demostrado que son muy buenas para producir inmunidad, nosotros tenemos que tener vacunado al 80% de la población susceptible. ¿Para qué? Para obtener un efecto rebaño. No es una cifra que se da al azar, sino que lo que nosotros queremos lograr es que, teniendo ese efecto rebaño, podamos proteger a las personas que por el momento no se pueden vacunar. ¿Quiénes son ellos? Las mujeres embarazadas, las mujeres nodrizas y los habitantes de Chile menores de 16 años. Entonces, pueden ser 15 millones, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es vacunar al 80% de la población susceptible al día 30 de junio. ¿Para qué? Para obtener ese efecto rebaño que permita proteger a todas las personas que no se pueden vacunar por diferentes razones. ¿Cómo cree usted que impactará la pandemia en la historia de nuestro país? Eso se lo voy a dejar a los historiadores porque creo que es una pregunta muy difícil de hacer. Uno tiene que, y esto lo he aprendido del presidente Lagos, uno tiene que mirar esto en perspectiva. En este momento yo no me atrevo a decir cómo va a ser vista la pandemia en el futuro. Me imagino que sí va a ser muy bien evaluado el manejo que ha tenido el gobierno, pero la historia se la dejo a los historiadores y creo que ellos deberán evaluar esa pregunta o dar esa respuesta. ¿Cuándo se podrá dejar de hablar de pandemia? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Bueno, eso es una definición que dio la OMS, que se refiere a la cantidad de continentes del mundo que fueron invadidos por el virus. Entonces, no sé cuándo va a desaparecer la pandemia, porque desafortunadamente, y aquí quiero hacer un llamado, las vacunas no han sido distribuidas homogéneamente a lo largo de todo el mundo
por razones económicas, por razones sociales, por razones de poder adquisitivo. Creo que ahí tenemos que forzar mucho más a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, a los encargados de derechos humanos, porque aquí hay un tema de fondo de derechos humanos, para que haya un acceso más universal, más equitativo, más justo a las vacunas en todo el mundo. Entonces, si no logramos eso, obviamente que probablemente se va a mantener el estado de pandemia, porque no creo que el virus desaparezca en forma espontánea.